Ser podcast. La ventana desde el Sauzal, Tenerife, con Carlas Francino. Tenemos mucho deporte estos días en la SER, efectivamente, tenemos mucho fútbol por el Mundial, pero cada viernes en la ventana, a esta hora más o menos, tenemos una cita con la Unidad de Vigilancia Lingüística. Alto en nombre de la Unidad de Vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Más asuntos. El Papa Francisco ha agradecido a España la acogida durante su viaje a nuestro país. Esto de la voluntad de Dios, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Y la Complutense incluso ha pedido 113.000 euros por el famoso software que la esposa de Begoña Gómez registró a su nombre. A mí, por ejemplo, sí que me da mucha pena cuando se estaban tirando los trapos, ¿no? El presidente y el líder de la oposición. Sigue haciendo calor, han bajado un par de grados las temperaturas en zonas de Badajoz o Jaén, donde ayer rondaban los 38 años. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Barcelona, y ya están en marcha ahora mismo los últimos entrenamientos libres. Bandera roja porque acaba de salirse Valtteri Bottas, tiene el coche en la Braga. La Guardia Civil de Palencia ha investigado al conductor de un vehículo que circulaba a una velocidad de 215 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima permitida de 220 kilómetros por hora. Es terrible. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta. Esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Yo no sé, Isaías, si Ignacio Crespo o Marta Cantero aparecerán en este informe número 879, pero vamos a comprobarlo. Pues ellos no, pero yo sí. ¿Ah, sí? Porque aquí cabemos todos, Francino. Sí, ya lo sé, ya. Doy fe. Sí, tú y yo somos los que más hemos aparecido en la unidad de vigilancia. Y claro, yo acabo de aparecer hace 5 minutos. ¿Por qué? Cuando corregía lo de que habíamos descubierto el fuego hace 400.000 millones de años. Y yo he dicho, siendo la edad de la Tierra, 4,5 millones de años. Ignacio Crespo, muy educadamente, muy sutilmente, ha dicho, no, eran 4.500 millones de años, que no es exactamente lo mismo. Así que, bueno, ya me doy por fustigado, Empezamos porque seguramente bien. hay oyentes que ya me están enviando este gazapo. Bueno, otra semana más, la información ha transitado de la justicia a la política y viceversa. Que Aldama, que es delincuente ya con sentencia firme, no vaya a pisar la cárcel, pues escandaliza a muchos. Demasiado recorte por su presunta colaboración, aunque para recortes los que aplicamos nosotros en la cadena SER, al hablar, por ejemplo, de esta trama de estafadores de Valladolid. Esto nos lo manda Antonio Martínez. Cuando el apoderado de una empresa se ofreció a surtir esas 16 toneladas de este fruto seco. Le habían pagado por ellos $62.400. Sale el kilo de pistachos a 25 céntimos de euro, por cierto. No entregó la mercancía, tampoco devolvió el dinero. Anda, mira, como Aldama, igual que Aldama. Pero claro, si son 16 toneladas de pistachos, pues si les pagaron $62.400 en este caso, el kilo saldría a 3,90, no a 0,25. Hicimos una rebaja que si es compatible con la rebaja de penas, estos tampoco van a pisar la cárcel. Esto me parece una estrategia fantástica para que se aprenda matemáticas en el colegio. Es saber que te pueden pillar en la radio y sacar en antena. Por ejemplo, estaría muy bien. Bueno, también la mujer del presidente vive momentos complicados. Su defensa intenta recurrir las extravagantes decisiones del juez Peinado y el presidente, por su parte, ha tomado una medida más radical. Se ha casado con una compañera de la radio, en este caso, nos dice Jesús Mambrilla. Lo ha dicho el jefe del Ejecutivo en un acto en el que de momento no ha hecho ninguna alusión a la condena de Ábalos y Koldo ni a los últimos movimientos del juez Peinado en el caso de su mujer, Mariola Lourido. Claro, son estos momentos de radio en que no hacemos una pausa suficiente o no metemos un informa a Mariola Lourido o tal o cual compañero y al final el compañero parece el protagonista de la noticia. Este es un error frecuente en la radio. Bueno, en el canal 24 Horas nos dice Ángel Heras, les pasó algo semejante con el juez Peinado, sustituido en este caso por un compañero de Televisión Española. Ahora el órgano disciplinario del Poder Judicial estudiará
el expediente al juez Daniel Luis. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, el juez era Peinado y Daniel Luis era el compañero que nos iba a informar el de los pasos, efectivamente. Pero bueno, estamos tan a gustito en Tenerife, Francino, sí, señor, en plena ola de calor en casi todo el país, con temperaturas récord, aunque por fortuna en estos días, a pesar de que hemos registrado temperaturas muy altas, no hemos registrado la que se vivió hace años en la Gran Vía, en donde tenemos nuestros estudios centrales. Tenemos cielos despejados en Madrid, 100 grados en la Gran Vía. 100 grados en la Gran Vía. 100 grados en la Gran Vía. Y trabajamos, porque somos muy trabajadores. Bueno, no hemos alcanzado los 100 grados, pero las temperaturas rompen registros, incluso por segundos, Francino. En Segovia, por ejemplo, nuestro vigilante Jesús María González escuchó cómo en apenas un par de segundos la temperatura de Sepúlveda subía un par de grados en directo. Pasó de los 26 a los 28 grados. 29 grados en Segovia capital y en Cuéllar, 26 en Sepúlveda, 26 en Sepúlveda, 27 en el Real Sitio de San Ildefonso, 28 en Sepúlveda. Toma ya, a ese ritmo, antes de acabar el informativo, llegan a los 100 grados en Sepúlveda aquellos que tuvimos en la Gran Vía. En fin, un calor para morirse. Y sobre muertos, Juan Carlos Nieto llama a la unidad de vigilancia a Javier del Pino por matar a González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, al referirse a él como el imperfecto. Qué bien se lo estaba pasando Ayuso, hasta que la UCO ha dicho que desde que es novia de su novio, el imperfecto, llamémoslo así, ha ganado 7 veces más de Quirón, ¿no? El imperfecto, llamémoslo así, a González Amador. Claro, Juan Carlos nos recuerda que imperfecto es una persona muerta violentamente, en especial si ha sido víctima de una acción delictiva. Y es que es verdad, era un término muy utilizado por los forenses y en los informes aparecía tantas veces esta palabra imperfecto, al referirse al muerto, que los hablantes comenzamos a usarla como sinónimo del susodicho, de la persona de la que se está hablando. Bueno, tanto se extendió, y se lo digo a Juan Carlos, a nuestro vigilante, que la RAE acabó por registrar también esa acepción de imperfecto como susodicho, el aludido. Esto fue en 2014, así que fue un error en el pasado, pero utilizar esta palabra ya no lo es, aunque el imperfecto sea un vivo. Y por cierto, volvamos a Isabel Díaz Ayuso, que a pesar de lo que dijeron en las mañanas de Radio Nacional de España, sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo escuchó Álvaro Ortiz. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, defiende las pruebas de edad a los menores migrantes no acompañados. Es una propuesta de Vox con quien Guardiola gobernó en coalición. La presidenta madrileña enmarca la medida de la comprobación de requisitos que dice lleva a cabo cualquier administración. Sigue siendo presidenta, pero de Extremadura, no es presidenta madrileña. Y hemos vivido la semana de San Juan. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla. Es una fiesta que se celebra en media España, pero que no celebra lo que dijimos que celebra, Francino. ¿No? Esto nos llama la atención sobre esto, María José Payá. Resumen rápido, la noche de San Juan es una fiesta pagana en origen que celebra el solsticio de verano, que con la llegada del cristianismo se asoció con San Juan Bautista, porque según la Biblia su nacimiento fue aproximadamente 6 meses antes que el de Jesucristo. Bueno, pues efectivamente ambas fiestas son paganas en origen, tienen que ver con los solsticios de verano y de invierno, pero en cuanto a que la Biblia dice que San Juan nació el 24 de junio, no hemos encontrado un rastro en ningún versículo. A mí me chocó también cuando lo escuché, pero bueno. Lo dejamos para los especialistas en la Biblia. Y hace unos días una niña lloraba porque no venía el Papa. Niña, ¿por qué lloras? Que no viene el Papa. Bueno, imagino que la niña ya estará llorando porque se haya ido, o a lo mejor está contenta. Escuchábamos en la careta de la UBI cómo el Papa Francisco agradeció la acogida recibida en España por León. La semana anterior ya habíamos resucitado al Papa Juan Pablo II. Bueno, pues bien, esta semana Íñigo Domínguez, en A Vivir que son 2 días, dio una exclusiva que toca a León XIV. Resulta que el Papa tiene hijos. Bueno, tiene muchos hijos. Una gran descendencia. Lo escuchó Jesús María González. Con este Papa ha habido una carrera alocada por encontrar sus orígenes, que, bueno, no sé si queda algún punto de la geografía del hemisferio norte en el que no haya aparecido un descendiente. Pero en España ha habido varios filones, ¿no? A ver, no queda un punto en el hemisferio norte en que no haya aparecido un descendiente del Papa y en España un filón. O sea que aquí a lo mejor entre el público hay algún hijo de León XIV. Y si lo dice Íñigo Domínguez, oye, pues ya está, ¿eh? Sí, no sé si el Vaticano llamará a consultas a Íñigo, ahí lo dejamos.
Tiene mucho poder, es verdad, el Vaticano en general, todas las religiones, bueno, tienen un poder omnímodo, ¿no? Y claro, como durante toda la historia además se han celebrado matrimonios, se han celebrado bodas, quizás eso sea también un poder omnívodo, que es por lo que Alfonso Sanz nos manda esta vigilancia. Una cosa es mitificar desde el plano de la igualdad a un sujeto y encumbrarlo, y otra cosa es acercarte a un concepto ajeno a ti, que es una deidad que le das una especie de poderes omnívodos, de poderes omnívodos alejados. El filósofo omnívodos, que luego vendrá. Oye, poder absoluto para celebrar cualquier tipo de boda, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tampoco sé si Jordi Évole habrá llamado a Mara Torres por atribuirle una epidemia. Esto lo escuchó Mario Suárez, aunque, bueno, la propia Mara y tú mismo, Francino, fuisteis eficaces vigilantes. Sí, fíjate, tiene las venas de coltán, que es con lo que se hacen la mayoría de los móviles y la tecnología, y en cambio tiene un nivel de pobreza extremo, ¿no? Tiene la epidemia de ébola, la epidemia de ébola. Eso es para ir a Isaías, ¿eh? La epidemia de ébola es para ir a Isaías total. En el Congo de momento no ven a Jordi Évole, no lo ve, pero bueno, en todo caso, Carlos Matera Mat ha aprovechado la circunstancia y dedica a este virus tan especial su viñeta de esta semana. Bueno, el Papa perdió foco, lo ganó el fútbol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa. Y del Mundial de Fútbol, Alfonso Santos envía este momento en el que Talavera, nuestro compañero, dio marcha atrás en su reloj vital y viajó hasta Radio Marca, en donde trabajó 16 años. Todo preparado y en marcha. Houston, hola Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros y oyentes de marcador. Primeros segundos en Houston. Espera. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido, compañeros oyentes de Carrusel. Arrancó el partido en Houston. Primeros minutos. No eran los oyentes de marcador, eran los oyentes de Carrusel Deportivo. Pero oye, se lo disculpamos a Talavera, que, como dijo Rajoy, Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Es cosa mayor, efectivamente. Bueno, y estamos viendo y viviendo cosas sorprendentes en el Mundial, no siempre relacionadas con el propio deporte, con el fútbol, sino con la vida. Por ejemplo, el abandono temporal del jugador belga Jeremy Doku por el nacimiento de su hijo en Londres. Que, oye, nos parece muy bien, Francino, pero podía haber esperado porque este chaval es muy especial y tiene previsto nacer varias veces en su vida. Podía haber asistido al segundo nacimiento, por ejemplo. Nos lo dicen Ramón Núñez y José Luis La Rosa por esto que escucharon. Sí, había cierta polémica porque había anunciado que abandonaría el Mundial para acudir al primer nacimiento de su hijo. Ha nacido, ha puesto un mensaje en redes sociales, está agradecido. Claro, no es lo mismo el primer nacimiento de su hijo que el nacimiento de su primer hijo. No es lo mismo. Que es lo que fue, pero vete tú a saber. Bueno, tanto fútbol hemos tenido a todas horas que hasta los futbolistas se nos han colado en la final del ACB, que es de baloncesto, como su propio nombre indica. El vigilante es Sergio Rosado. El banquillo del Valencia es una fiesta. Pedro Martínez intenta pedir calma a los futbolistas cuando ahora el Palau Blaugrana está en pie, una ovación tremenda. Bueno, está en pie y lleno de futbolistas, supongo, si se pidió calma a los futbolistas en un partido de baloncesto. Y hoy hay un partido muy interesante contra Uruguay. Sí. Tenemos algún uruguayo ilustre que se ha colado en la unidad de vigilancia, como Jorge Drexler, por este Dentro Mío que grabó en su canción Transporte. Parte de mi alma parte a tu encuentro. Sabes que te llevo dentro mío, Es una forma que se extiende, no sabemos si por influencia de Drexler, y claro, si él dice dentro mío, después decimos detrás mío, encima nuestro, y esto es un verdadero desastre. Pero bueno, volvamos a Tenerife. La última vez, antes de hablar del espacio y de la ciencia, la última noticia, gran noticia que tuvimos fue la visita del Papa y un poquito antes el brote de antivirus. Tú, Francino, varias veces lo llamaste antanavirus, ¿eh? Olaz Azpiezu te mandó la última.
La naviera donde se desató el brote de antanavirus, acaba de confirmar que la tripulación sigue sin Antanavirus, bueno, la vigilancia es doble por llamarlo antanavirus y por decir que el brote se desató en la naviera, que es la empresa. Exacto. Y fue en una de las naves de la naviera donde se desató. Claro que según Televisión Española no había razón para tanta preocupación, porque el brote fue no de antivirus, sino de antivirus. Preocupación por un posible brote de antivirus en un crucero que había salido de Argentina con destino a Cabo Verde, en el que Fernando Caneloto, como médico estoy aprendiendo muchísimo. Ignacio no da crédito. Bueno, es que tenemos que fichar como asesor, Ignacio, para corregir estos errores previamente. Fernando Caneloto escuchó, en este caso, a la directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal del CSIC, que decía que no iban a permitir que el virus atracase en el puerto. Entonces no van a permitir que el virus atraque en el puerto, no van a permitir que el virus atraque en el puerto, lo cual eso creo que es correcto. Sí. Bueno, no sé si es correcto, pero en todo caso sí que es la humanización del virus, como nos pasó en Madrid, ¿te acuerdas? Cuando se desató la COVID, sí, que lo vimos ahí en una rueda de prensa. Venimos a informar de la reunión que ha mantenido el comité de expertos asesor con el nuevo coronavirus que me acompaña, en este momento. Y vaya que nos acompañó. Buenas tardes. El coronavirus, buenas tardes, ahí saludó el coronavirus. Bueno, claro, este nuevo virus, el antivirus, no teníamos tanta información sobre él como con el anterior coronavirus. Y por eso aquí en Canarias llamaron a un especialista, bueno, pues que lo podía haber llamado Iker Jiménez, un especialista en parapsicología. Basilio Valladares, el responsable, el creador del Instituto de Medicina de Enfermedades Tropicales, y también catedrático de parapsicología de la Universidad de La Laguna. Oye, cuando no se entienden las cosas, llamamos... No sabía que en La Laguna se estudiaba esto, Marta. Yo tampoco. ¿No? Bueno, que se estudie esto puede ser, pero que se aplique para un virus ya es lo que es un poquito más extraño. Creo que era catedrático de parasitología, pero yo no descarto nada en esta unidad de vigilancia. Y después, además, en Canarias es que tenéis experiencia en el tratamiento de los virus con algunas medidas un poquito heterodoxas, la verdad. Sucedió con la COVID, que la combatieron con prácticas onanistas. Dice un oyente, desde que llevamos mascarilla los contagios no han disminuido. La gente se la toca y no sabe usarla. Bueno. Yo no digo nada. Yo aquí lo dejo. Ustedes verán. Y es que, claro, además aquí en Canarias, en cuanto no se la tocan, pues le dan a otra cosa. Le dan al teléfono. Mira que gastan en teléfono. Este es uno de los gazapos históricos de la unidad. Sí. El edil Luis Miguel Rodríguez ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el móvil. El mes que más gastó, las cantidades rondaron los 2.600 millones de euros. Oye, que tenía tarifa plana. Esto de la insularidad sí que es gordo, desde luego. Una empresa de telefonía podría haber patrocinado este programa. Pero bueno, está muy bien este espacio que estamos haciendo hoy desde aquí, hablando de ciencia, de tecnología, que tenemos un poco olvidados algunos conceptos, matemáticos, por ejemplo, ya lo hemos comprobado. Pero aquí, por ejemplo, la concejala de Las Palmas de Gran Canaria y diputada también del Partido Popular en el Congreso, por la provincia de Las Palmas, pues Jimena Delgado se hizo un poco de lío al hacer una crítica con las matemáticas. Que el 64,1% es lo único que hayan sido capaces de gastar, es decir, que de cada 10 euros solamente han sido capaces de gastar 3. No, se nos han ido algunos euros. Si han sido capaces de gastar el 64% de lo presupuestado, de cada 10 euros habrán gastado 6. No 3, pero esto es como lo de los pistachos. Aquí vamos rebajando. Y después, bueno, tenemos canarios ilustres, algunos nativos, otros de adopción. Quevedo, por ejemplo, bueno, quién duda que es canario, pero nació en Madrid, Ahora, desde muy niño, ya se crió aquí en las Islas Canarias. Compite en popularidad, según un día contamos en la SER, con el otro Quevedo, que según dijimos, se dedicaba a pintar. Quevedo, el artista, no el que pinta el otro, ha sacado disco. ¿Y eso en qué nos afecta?
¿En qué nos afecta? Bueno, no el que pinta, Quevedo no sí. el que pinta. Hasta ahora el otro Quevedo ilustre que conocíamos se dedicaba a otra cosa, pero no precisamente a pintar. Pero bueno, ahí lo dejamos. Y otro ilustre personaje de adopción canaria, pues el escritor José Saramago, que murió aquí en las islas, y además con una biografía extraordinaria. Fue un hombre que vivió hacia atrás y que vivió muy poco. José Saramago nació en Aciñaga, en Portugal, el 16 de noviembre de 2022. Murió en Tías, Lanzarote, en 2010. Nació en 2022. Además vivió pocos años. Murió en 2010 y vivió muy poquitos años el hombre para todo lo que escribió. Bueno, y estamos en la tierra que propicia los mayores gazapos a lo largo de la historia, que es la famosa hora en Canarias, ¿eh? Alejandro Becerra, que hasta ahora no se había equivocado, pero esta semana pues ha querido rendir homenaje al uso horario canario y lo escuchó Arturo Obregón. Completarán la jornada el Noruega-Senegal y el Jordania-Argelia a las 5 de la madrugada. Y ahora sigue la ventana, más información a partir de las 7, las 8, a partir de las 7, las 8, las 6 en Canarias. Uy, rozando el poste, ¿eh? Estábamos en el Mundial rozando el poste. Bueno, es el error más repetido de la historia en la unidad por razones lógicas. Lo más curioso es la envidia que habéis despertado desde Canarias en otras poblaciones, incluso en algún aeropuerto con el uso horario, que han llegado a adquirir un uso horario propio. Son las 2, es la 1 en Bilbao, 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 minutos en Galicia. Es la 1 mediodía en Barajas. Son las 4, las 3 en Valencia, las 3 en Valencia. Son las 6 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias. Bien, tú cerraste el debate, 6 y cuarto en Canarias. Unifiquemos, ya está. Casi te superó Xavier Fortes, que llegó a simplificar al hablar del regreso de una cosmonauta desde la nave espacial a la Tierra y dijo lo siguiente. Volver a la Tierra, a reincorporarse a su hábitat natural después de esta estancia de 9 meses. Son las 10 y 20 minutos en la Tierra. Son las 10 y 20 minutos en la Tierra. En algún lugar de la Tierra, sin duda, sí. Siempre será, incluso en 2 lugares, serán las 10 y 20 de la noche o de la mañana. Bueno, y a veces nos gusta jugar con fuego. Intentamos dar la hora inversa, y, claro, por ser educados, cuando venimos aquí, y pasa lo que pasa, lo que le pasó a Francino. Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias, estamos en Canarias. Hemos tenido un ataque de nervios de las cosas que no se ven en la radio. Bueno, el público de aquí se lo ha pasado de lujo porque nos ha visto hacer carreras y tal, pero bueno. Hay otra cosa que no se ve en la radio y es el reloj que tienes que poner 6 y 10 y no son las 6 y 10, son las 5. Ya lo he dicho. Y 10. Se he dicho las 6 y 10, las 5 y 10 en Canarias. No. ¿Cómo que no? Es que son las 5 y 10. Coño, hostia. Claro, pues ya está. Pues no hay mejor prólogo para empezar la unidad de vigilancia. Para abrir la unidad de vigilancia lingüística. Bueno, el reloj que tienes enfrente esta vez sí que te marca la hora 5 y 32 en la Gran Vía y en otros muchos sitios. Y claro, como tienen una hora menos, pues después van muy deprisa. En sus entrevistas, por ejemplo, esta es maravillosa. Paulino Rivero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahora enseguida vamos a hacerle preguntas durante casi 50 segundos, sobre todo lo que Canarias necesita, sobre respuestas que esperan los ciudadanos. Marta, pues necesitáis muy poco, ¿eh? Bueno, él era breve respondiendo, le hubiera dado tiempo. Si en casi 50 segundos se le puede hacer la entrevista sobre todos los problemas, tal, ¿no? Pero bueno, oye, no hurguemos en la herida de nuestros compañeros aquí, Francino, que lo que tenemos que hacer es pedir perdón, por ejemplo, por liarnos con las horas o perdón por convertir Santa Cruz de Tenerife en una isla. Ahora mismo el cielo está despejado en todo el país, menos en Canarias, donde hay nubes e incluso lluvia en la isla de Santa Cruz de Tenerife. Pues eso, no, tenemos que repasar las islas y tenemos que ser correctos con las islas y con las horas. Y yo me tengo que ir porque llega el filósofo. Sí. Hasta que llega Pero quédate, que le gustará. Sí, quédate que le gustará hablar contigo. Que si me quedo pierdo el avión, tú decides. Entonces no. Claro. Así que aquí acabamos y me voy a ir, Francino. La próxima semana será la penúltima unidad de vigilancia de la temporada. Recordamos que mi error ya lo he metido en esta unidad respecto a la edad de la Tierra y recordamos para otros nuestra dirección de correo que es udv@cadenaser.com. Y si en algo nos hemos equivocado, que seguro lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. A por el avión, Isaías. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.